tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, en que, como ustedes saben, bueno, tratamos algunas cuestiones relativas a la historia de nuestro país, de México, y en otras ocasiones, bueno, tratamos de hacer reflexiones acerca de por qué algunos elementos culturales se han construido a través del tiempo. Me da mucho gusto compartir con ustedes un tema que ordinariamente nos atrae, pero que muy pocas veces encontramos una referencia real acerca del tema que voy a abordar. En días pasados, estando en un evento con un grupo de amigos, de colegas, tuve la oportunidad de charlar con ellos acerca de algunos errores o más que errores, malos manejos de la historia a lo largo del tiempo. Y uno de los planteamientos que yo les hacía a mis compañeros y amigos era cuáles eran los usos que se le daban a la historia. Esto es, la historia es susceptible de ser manipulada, los líderes pueden ser manipulados, los héroes pueden ser manipulados, las acciones pueden ser manipuladas. Es evidente que sí. Y precisamente en lo que hablé fue de una serie de errores que se han venido cometiendo o de cosas que nos hacen pensar que son reales y que de suyo nosotros pensamos que no es correcta la aplicación que le están dando a la historia y sin embargo transitamos por este mundo pensando que efectivamente tienen razón. Y yo lo que quisiera establecer como inicio de este punto es que el papel del héroe tiene una función. Y tiene una función política y tiene una función social. Y de ahí el uso que los gobiernos le dan a cada uno de los héroes. Y por eso encontramos que hay héroes, que hay políticos que toman la imagen de un héroe para orientar unas cosas y toman imágenes de otros héroes para orientar otras cosas. Vemos, por ejemplo, que la imagen de don Miguel Hidalgo, el padre de la patria, pues es evidente que se utiliza para hablar de la libertad, de la liberación de los esclavos, el poder construir un nuevo ideal libertario dentro de nuestro país y separarnos de la colonia, pues del control político de parte del pueblo español o del gobierno español. Ese es un uso que se le da. Y luego obviamente encontramos personajes como los niños héroes que no representan otra cosa más que una especie de generación de su época, que tuvo un profundo amor y lealtad al país y que fue capaz de dar la vida en la guerra de 1847-1848 en contra de los Estados Unidos. Incluso si ustedes se fijan, porque es evidente que no fueron los únicos que perecieron en esa guerra, si ustedes se fijan, prácticamente los niños héroes, así llamados, son de diferentes latitudes del país. Hasta donde yo recuerdo, Escutia, Nayarita, Agustín Melgar era evidente chihuahuense, Vicente Suárez era poblano, Montes de Oca era jalisciense. Entonces ya tenemos ahí Jalisco, Chihuahua, Puebla, Nayarit, y así encontramos a una serie de personajes que se utilizan para promover el amor a la patria dentro de los jóvenes. Y bueno, llegamos a Benito Juárez y Benito Juárez es la legalidad. Y siempre que se habla de la ley en el país, siempre que se habla de la legalidad en el país, siempre que se habla de esa posibilidad de lucha desde abajo hasta llegar a los puntos más altos, tenemos implícita la imagen de Benito Juárez. Y cuando hablamos de la democracia, hablamos de Francisco y Madero. En las escuelas esto se está repitiendo, en los discursos de los políticos se va repitiendo y es evidente que nosotros vamos asumiendo como cierto
lo que nos dicen en la escuela y lo que nos dicen los políticos. Sin embargo, hay ciertas fallas, hay ciertas falencias, hay ciertas cosas que nos permiten pensar que puede haber cosas atrás de cada una de esas asignaciones que se le dan a cada uno de los héroes. ¿Y por qué no pensar que si en un momento determinado nosotros hemos dicho que Hidalgo en ningún momento llama a la liberación, llama a la independencia, sino que llama al apoyo al monarca español y llama a la liberación del mal gobierno que era no era otro más que el gobierno francés que estaba oprimiendo y que tenía cautivo al monarca español y que hablaban de la libertad, sí, pero de la libertad del monarca español. Entonces, ¿por qué no pensar que cuando se habla de la libertad, perdón, de la democracia, se habla de una democracia que antes intentó ser negociada, obviamente con quién? Con Porfirio Díaz. Y cuando se menciona esto, incluso en cualquier círculo, en círculo donde hay la oportunidad de dialogar, en lo personal lo digo con mis pares, ¿sí? Con una formación de historiadores, una formación seria como historiadores, en espacios universitarios, en foros que son los que han escrito los libros de historia, hay un resquemor, hay como una especie de rechazo de entrada, pero cuando uno empieza a hacer una reflexión acerca de todas esas cosas, pues es cuando logramos encontrar precisamente el vínculo entre lo que se dice y lo que no se dice acerca de los héroes. Incluso hay documentos existentes de Francisco y Madero donde Madero le ofrece su apoyo al presidente Porfirio Díaz siempre y cuando le establece con toda claridad a él lo ponga como su vicepresidente. Es evidente que Díaz era un hombre ya muy mayor y que lo que querían, el puesto que les interesaba a los políticos de la época, no era la presidencia, sino la vicepresidencia, porque acompañar al viejo líder, al anciano Díaz, en la boleta de las elecciones, en la época en la que se hicieron estas, pues era tener el triunfo garantizado. Y obviamente pues sabían que tarde que temprano iba a llegar el final de la vida de don Porfirio Díaz y que obviamente en automático se iba a asumir el poder de la máxima representación en el país y que eso los iba a llevar derechito a la presidencia. Entonces, cuando vemos este asunto y que vemos que precisamente había esa propuesta, esa alternativa, ese interés, esa búsqueda de ese consenso de parte del viejo líder, eh, cabría la pena que nos preguntáramos una cosa. Efectivamente, había toda la intencionalidad democrática en un personaje como Francisco y Madero, o le interesaba más acceder al poder, fuera cual fuera el camino que siguiera. Este es un asunto, amigos, que valdría la pena que nosotros reflexionáramos en él y que tomáramos muy en cuenta, porque al final de los casos, cuando nosotros volteamos hacia el pasado y vemos quiénes son los que buscan la presidencia, quienes buscan ser los sucesores del presidente Díaz en esa época, encontramos básicamente a tres personajes. Encontramos a Bernardo Reyes, un militar que más o menos garantizaba de alguna manera un seguimiento, una similitud de gobierno, porque había sido compañero de armas de Porfirio Díaz, era prácticamente un reflejo de él en el norte del país, en donde incluso había sido gobernador del estado de Nuevo León. Pero él reconocía el mandato del general Díaz porque él era el jefe máximo del ejército y el general Díaz
le impidió o le pidió o le sugirió o lo limitó a que no se incorporara en la lucha política. Incluso en algún momento lo mandó a una misión a Alemania, y al salir del país estaba prácticamente fuera de condición de poder ser el presidente de la República. Sin embargo, tenía un grupo grande a lo largo y a lo ancho de todo el país de seguidores a través de los clubes reyistas, que era una organización formada, o eran organizaciones, eran pequeños grupos en todo lo largo y ancho del territorio nacional, donde había pues clase media, clase medieros, había profesionistas, había periodistas, había comerciantes, había personas que tenían cierta influencia dentro de sus localidades, y ellos eran los apoyadores de Bernardo Reyes. En el momento en que Bernardo Reyes está totalmente imposibilitado para poder acceder a la presidencia, entonces lo que hacen estos clubes reyistas, le dan el apoyo a Francisco I. Madero. Entonces ya tenemos que hay un desplazamiento de la intencionalidad del voto, porque el candidato natural de ellos no tiene la posibilidad de participar en las elecciones. Y de esa manera vemos cómo empieza a surgir a nivel nacional con mayor fuerza, incluso el candidato, el doctor Vázquez Gómez, que era originalmente el candidato a la vicepresidencia, era un integrante de los clubes reyistas. Él era un médico y era una persona muy conocida en su localidad, y él es el que hace pareja con Madero, incluso cuando se da ya el inicio de la fase armada de la revolución, aquí en Ciudad Juárez, cuando la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, el que viene acompañándolo es precisamente el vicepresidente, ¿verdad? Obviamente no constitucional, pero sí reconocido por el grupo revolucionario. El vicepresidente era el doctor Vázquez Gómez. ¿Quién más era candidato? Se perfilaba otro porfirista, pero con otro perfil, un chihuahuense, el señor Krill, que también aspiraba a ser un presidente de la República. Obviamente él era un conocedor de la política de Porfirio Díaz, porque la había vivido en los años anteriores como secretario de Hacienda, lo había vivido y conocía cómo estaban las entrañas de la política en México. Entonces, bueno, tampoco él recibió la anuencia de ser el compañero de fórmula de Porfirio Díaz, y finalmente pone a Ramón Corral, eh, tengo entendido que originario de Guanajuato, que era alguien que estaba más ad hoc desde la perspectiva de Díaz, y él es el que lo pone como vicepresidente y es el que lo acompaña en la fórmula. Y obviamente a partir de eso, pues es cuando se construye la idea del levantamiento armado, o bien de buscar el puesto, la presidencia de la República, a través de otras modalidades. Entonces, vemos cómo hay muchos elementos eh, que no conocemos ordinariamente. Hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta, y es evidente, nosotros pensamos en la pureza de nuestros héroes, y obviamente más cuando a un niño se lo están diciendo en la escuela. Claro que nosotros lo creemos así, limpio, puro, transparente, digno de ser imitado, que a fin de cuentas esa es la carga ética que tiene el héroe, de que se propone su actitud se propone como una actitud digna de ser imitada por la población, especialmente por los niños. Y si no, veamos, así como el anhelo libertario, así como el amor a la patria, así como el apego a la legalidad, es evidente que a nosotros nos interesa tener una sociedad infantil, unos niños que tengan un ideal libertario, que tengan, por supuesto, que un amor a la patria, y que tengan, desde luego, apego y respeto a la ley. Entonces,
con eso es con lo que se juega y sin embargo no podemos ignorar, y lo digo con todo respeto, que tanto Miguel Hidalgo, que tanto los llamados niños héroes, que tanto Benito Juárez, que tanto Madero eran seres humanos. Y como tal, en algunas ocasiones, falibles. Yo hasta aquí voy a llegar. Hasta aquí voy a dejar este tema, aprovechando que en estos días va a conmemorarse un aniversario más de la Revolución Mexicana de 1910 y lo dejo para que podamos reflexionar acerca de ello. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, a que nos sigan por supuesto en YouTube, que nos sigan en TikTok, que nos sigan en Spotify, que le den clic ahí donde dice que sí les gusta, denle clic para que esto pues suba, que mejore un poco, que necesitamos que estas voces lleguen a otras partes y por supuesto que lo compartan con sus amigos, con sus, vamos, hasta con sus enemigos para que aprendan una cosa más de historia. Y no me resta más que invitarlos amigos a que luchemos por defender todo lo que hemos perdido, que recuperemos cada una de las cosas que han desaparecido en nuestras vidas. Y los invito a que pensemos qué estamos haciendo con nuestro país. Muchas gracias y espero que todos ustedes tengan un excelente tiempo todo el tiempo.